Una joven mesera sin fortuna entra en la mansión equivocada y cambia para siempre el destino de un hombre marcado por la pérdida. Él es Charles Renshaw, un magnate viudo, prisionero de su pasado. Ella, Diana Whittaker, una mujer invisible para el mundo, hasta que su ternura despierta la risa de una niña ciega y el corazón de quien juró no volver a amar. Entre el brillo del mármol y las sombras del prejuicio, nacerá un amor que desafiará las reglas doradas de la sociedad. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Crees que el amor verdadero puede surgir entre dos mundos separados por el poder y el destino? Nueva York, invierno de 1892. Las calles estaban cubiertas por una fina capa de nieve recién caída y el humo de las chimeneas trazaba columnas grises en el cielo pálido. Sobre la Quinta Avenida, los carruajes elegantes desfilaban con la solemnidad de un ritual diario. En medio de aquel mundo frío y regulado por la etiqueta, existía un rincón cálido donde las tazas humeantes ofrecían algo más que té, ofrecían consuelo. El salón de té Van der Lins, frecuentado por damas de sociedad, diplomáticos retirados y herederas aburridas, era conocido tanto por sus porcelanas importadas como por la discreción de su personal. Allí, entre cortinas de encaje francés y mesas redondas de mármol, trabajaba Diana Whittaker. Su figura esbelta se deslizaba entre las mesas con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a pasar desapercibida. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con simples horquillas, y su uniforme de lino beige resaltaba la limpieza con la que cuidaba cada detalle. El delantal blanco almidonado no tenía una sola arruga, y los botones de nácar brillaban con timidez bajo la tenue luz de las lámparas de gas. Esa tarde, Diana colocaba cuidadosamente una tetera sobre una bandeja cuando la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento helado, y, con ella, al hombre que todos reconocían, incluso sin verlo de frente. Charles D. Renshaw, magnate de ferrocarriles, viudo desde hacía 6 años, cruzó el umbral acompañado por una niña envuelta en un abrigo azul celeste. Su bastón de mango plateado resonó brevemente sobre el suelo de madera encerada. Los murmullos se propagaron en voz baja entre las mesas. No era común que el señor Renshaw acudiera a lugares públicos con su hija, mucho menos con tan poca compañía. Diana, desde su lugar junto al mostrador, levantó la vista por un instante y observó la escena. La niña, de cabellos rubios y ojos grises vacíos de visión, caminaba con cuidado, guiada por la mano firme de su padre. ¿Una mesa retirada, señor Renshaw?, preguntó el maître, inclinado con respeto. No, respondió Charles, con su voz profunda y controlada. Quiero una mesa junto al ventanal, que Cecilia sienta la luz. Fue entonces que los ojos de Diana se encontraron, fugazmente, con los del magnate. Ella bajó la mirada de inmediato, pero algo en la intensidad de aquellos ojos azules le dejó una sensación inexplicable en el pecho. Mientras otros clientes seguían con sus conversaciones forzadamente indiferentes, Diana fue asignada a servir la mesa del magnate. No era la primera vez que atendía a personas de renombre, pero esa tarde su corazón latía con un ritmo ajeno a su voluntad. Se acercó con la bandeja en alto, sus pasos firmes pero silenciosos. «Buenas tardes, señor. Señorita», dijo suavemente, inclinándose un poco hacia la niña. «¿Puedo ofrecerles té de jazmín o preferirían manzanilla?» La niña no respondió. Charles iba a intervenir, pero fue Diana quien, sin esperar permiso, se agachó a su altura y habló con un tono distinto. «El té de jazmín huele como los jardines en primavera, cuando el aire está tibio y uno se puede sentar en el pasto sin ensuciarse», dijo con una leve sonrisa. «Pero la manzanilla tiene un aroma dulce, como cuando se abre una ventana y entra la luz del amanecer». La niña frunció los labios curiosa. «Jazmín»,
murmuró finalmente, casi como un secreto. Charles, acostumbrado a ver a su hija callada, incluso apática, no pudo evitar alzar las cejas. Había algo distinto en la forma en que esa joven mesera se dirigía a la pequeña, como si no temiera su silencio ni su ceguera. Diana sirvió el té con manos firmes y, sin proponérselo, se convirtió en el centro invisible de una escena que quedaría grabada en la memoria de quienes la presenciaron. Mientras colocaba una taza frente a Cecilia, le rozó apenas la mano y la niña sonrió. No era una sonrisa forzada ni educada, sino una sonrisa verdadera, pura. Esa sonrisa bastó para quebrar algo dentro del magnate. Durante años había vivido entre contratos, silencios y un dolor que no compartía con nadie. Ver a su hija sonreír por un gesto tan sencillo lo desarmó. Una dama de vestido verde oscuro, sentada en la mesa contigua, se inclinó hacia su amiga con gesto despectivo. Imagínate una simple mesera haciendo que la niña de Renshaw sonría. ¡Qué imprudencia! Ya no hay respeto por las jerarquías. Charles escuchó el comentario, pero no reaccionó. Solo observó a Diana mientras ella regresaba al fondo del salón con la bandeja vacía. Algo en su caminar, en su manera de apartar un mechón rebelde del rostro, lo retenía. Quiso llamarla, preguntarle su nombre, decir algo, pero no lo hizo. Cuando el té terminó, se levantó con la misma solemnidad con la que había llegado. Ayudó a Cecilia a colocarse el abrigo y salió del salón sin volver la vista atrás. Diana, desde la distancia, lo observó cruzar la puerta envuelto en el aire invernal, sin saber que aquel gesto sencillo, una taza de té, una sonrisa sincera, había sembrado una inquietud profunda en el corazón del hombre más inaccesible de Nueva York. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York con una paciencia que parecía infinita. Los copos danzaban en el aire como si el tiempo se hubiese detenido por un instante. Bajo esa serenidad aparente, la ciudad vibraba con la prisa habitual de los carruajes, los relojes de bolsillo y los compromisos de una sociedad que giraba al ritmo del dinero y las apariencias. En el Lower East Side, donde las avenidas se convertían en callejones angostos y las fachadas de ladrillo húmedo hablaban de privaciones y sueños olvidados, Diana Whittaker regresaba a su pensión con los dedos entumecidos por el frío. Llevaba envuelto entre sus brazos el delantal doblado, cuidadosamente guardado en una bolsa de tela, y un pequeño paquete de pan que había comprado con las propinas del día. A diferencia de las damas de la Quinta Avenida, que bajaban de sus carruajes cubiertas de encajes y pieles, Diana atravesaba la nieve con los zapatos mojados y la falda de lana áspera pegada a las pantorrillas. El edificio donde vivía era estrecho y sombrío, de 3 pisos sin elevador, con barandales oxidados y un pasillo donde las lámparas de gas chisporroteaban al menor soplo de viento. Su habitación se hallaba en el 2º piso, pequeña pero limpia. Tenía una cama de hierro, una cómoda antigua con el espejo cuarteado y una silla junto a la ventana, donde acostumbraba sentarse al anochecer con una taza de agua caliente entre las manos. Encima de la cómoda, guardadas dentro de una caja de madera que perteneció a su madre, se encontraban las cartas. Nadie en el edificio sabía que Diana, la mesera discreta de modales suaves, tenía un pasado oculto entre tinta y papel. No eran muchas, solo 5, atadas con una cinta color burdeos gastada por los años. Las había leído tantas veces que el contenido ya no le sorprendía, pero aún así, de vez en cuando, necesitaba tocarlas, asegurarse de que seguían allí. Eran lo único que le recordaba que alguna vez fue querida, o al menos deseada, por alguien más que por la necesidad. Aquella noche, sin embargo, no las tocó. Colocó el pan sobre la mesa, encendió la lámpara de aceite y se sentó en la silla junto a la ventana. Afuera, el farol de la calle proyectaba su luz trémula sobre la nieve.
Diana cerró los ojos y recordó el rostro de la niña ciega. No sabía por qué la había conmovido tanto. Tal vez por su fragilidad, o tal vez porque sintió que aquella niña, pese a todo, tenía algo que ella nunca tuvo, alguien que la protegiera. Del otro lado de la ciudad, en la Quinta Avenida, el silencio dominaba la mansión Renshaw. En la biblioteca, donde las paredes estaban cubiertas de libros encuadernados en cuero y el fuego crepitaba dentro de la chimenea de mármol, Charles D. Renshaw se mantenía de pie frente a un retrato. El óleo mostraba a una mujer de rostro fino, ojos color miel y labios apenas curvados en una sonrisa. Vestía un traje de paseo en tonos lavanda y llevaba un sombrero adornado con plumas delicadas. Era Elizabeth, su difunta esposa. Hacía 6 años que había muerto por complicaciones tras una neumonía, y desde entonces la casa se volvió un mausoleo en vida. Ni las recepciones formales, ni las nuevas inversiones, ni los viajes a Europa habían logrado disipar el vacío que se instaló dentro de él como una niebla perpetua. Charles contemplaba el retrato sin moverse. En la mesita junto a su sillón había un vaso con coñac intacto y una carta sin terminar. En realidad, no era una carta, sino palabras sueltas que no se atrevía a decir en voz alta. Desde el encuentro en el salón de té, algo lo inquietaba. Una joven sin nombre había logrado en segundos lo que él no había conseguido en años: hacer sonreír a su hija. Se sentó con pesadez en el sillón, apoyó los codos en las rodillas y hundió el rostro entre las manos. Aquel gesto que habría sorprendido a sus socios y empleados no era nuevo en la soledad de su biblioteca. Se sentía atrapado entre la culpa y el deseo de seguir adelante, pero seguir adelante implicaba recordar, y recordar, para un hombre como él, era un lujo peligroso. En la habitación contigua, Cecilia descansaba bajo mantas de lino bordado, con su cabecita rubia apenas asomando sobre la almohada. La institutriz, Mrs. Cavendish, leía en voz baja un pasaje de la Biblia. La niña, sin embargo, no prestaba atención. Tenía entre las manos una pequeña muñeca de trapo que apretaba contra el pecho como si esperara algo. ¿Te sientes bien, señorita?, preguntó la institutriz al cerrar el libro. «Quiero volver al salón», dijo Cecilia, en voz baja. «¿Al salón de música?», la niña negó con la cabeza. «¿Al de té? ¿Donde está la voz bonita?». Mrs. Cavendish frunció el ceño, molesta por la mención de aquella joven, pero no discutió. La niña, aunque ciega, era perspicaz y no respondía bien a los reproches. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Cecilia volvió a insistir. «¿Podemos ir hoy, padre?». Charles, absorto en el periódico, levantó la vista. «¿A dónde?». «A tomar té». Hubo un silencio. El mayordomo disimuló su sorpresa. Charles dejó el periódico a un lado y asintió con la cabeza, más a sí mismo que a su hija. Horas después, el carruaje negro con emblema dorado de los Renshaw se detuvo nuevamente frente al salón Van der Lins. La nieve, ahora convertida en lodo helado, no impidió que Charles bajara con la misma dignidad de siempre, sujetando la mano de Cecilia con firmeza. Diana se encontraba organizando las tazas en la estantería cuando los vio entrar. Su pecho se tensó. No esperaba volver a verlos tan pronto, ni mucho menos tener que enfrentarlos sin preparación. Pero su rostro no traicionó emoción alguna. Se irguió, respiró hondo y caminó hacia ellos con paso seguro. «Bienvenidos, señor Renshaw». «Señorita Cecilia», saludó con una leve inclinación. Charles asintió, pero esta vez no desvió la mirada. «¿Podría atendernos usted nuevamente?», preguntó con voz grave. Diana dudó solo un segundo. «Será un placer». Los condujo a una mesa cerca del ventanal, donde la luz de la tarde entraba tamizada por los cristales esmerilados. Cecilia se sentó con cuidado, como si reconociera el lugar por el aire, por el sonido de las cucharas, por el perfume de la madera encerada. «¿Jazmín otra vez?», preguntó Diana suavemente. «Sí»,
respondió Cecilia con una sonrisa. Charles observaba. No era solo la voz de Diana, era su manera de inclinarse hacia la niña, su paciencia sin condescendencia, su ternura sin afectación. Había algo en ella que no podía ser fingido. Cuando el té fue servido, Diana colocó la bandeja sobre la mesa con movimientos precisos. Iba a retirarse, pero Charles la detuvo. «¿Puedo hacerle una pregunta, señorita Whittaker?» Diana Whittaker. Él repitió el nombre en silencio, como quien guarda un secreto valioso. ¿Dónde aprendió a hablar así con los niños? Diana bajó la vista un instante. «Quizá porque una vez fui una», dijo con una sonrisa triste. Él no insistió, solo la miró. Y fue en ese instante, breve como el parpadeo de una vela, cuando sus ojos se encontraron. Ninguno dijo una palabra, pero ambos supieron, sin saber cómo, que algo había comenzado a cambiar. Una grieta se abría en el mármol de la vida de Charles, y una luz temblorosa se asomaba en la oscuridad de los días de Diana. El pasado seguía allí, intacto en sus heridas, pero por primera vez no estaba solo. Las primeras luces del día se filtraban a través de los visillos bordados que colgaban en las ventanas de la mansión Renshaw. Una suave bruma cubría la Quinta Avenida, y el perfume helado del invierno se mezclaba con el aroma persistente del carbón encendido en las chimeneas. Dentro de aquella residencia imponente de piedra gris, todo parecía dispuesto para un día más entre salones silenciosos y obligaciones sin alma. Pero en el corazón de Charles D. Renshaw, algo comenzaba a tomar forma, una inquietud que ni los negocios ni el protocolo lograban silenciar. En su despacho, decorado con madera oscura, estanterías altas y un gran globo terráqueo junto al ventanal, Charles se mantenía de pie, inmóvil, con las manos cruzadas a la espalda. Su secretario personal, el discreto y eficiente señor Aldrich, aguardaba frente a él con una libreta en mano, sin atreverse a interrumpir aquel silencio espeso. «Quiero que investigue a una joven», dijo finalmente Charles sin mirar al hombre. «Se llama Diana Whittaker. Trabaja como mesera en el salón de té Van der Lins». El secretario, sorprendido pero entrenado para no mostrarlo, anotó el nombre sin cuestionar la orden. «¿Desea saber si tiene antecedentes?», preguntó con voz neutra. «Quiero saber quién es», respondió Charles, girándose con lentitud. «¿De dónde viene? ¿Dónde vive? Si tiene familia. Pero hágalo con tacto. No debe saberlo nadie, ni ella». Aldrich asintió, inclinando levemente la cabeza. «¿Es todo, señor?» «Por ahora, sí». Una vez solo, Charles se sentó ante su escritorio. El reloj de péndulo marcaba las 8:15. Afuera, los carruajes comenzaban a circular, y las sombras de los edificios se alargaban sobre la nieve. Pensó en los ojos de Diana, en la manera en que su voz había calmado a Cecilia, y en la sensación absurda de que, durante unos minutos, su hija había dejado de cargar con la tristeza de su madre ausente. En el ala este de la mansión, Cecilia jugaba a tientas con sus muñecas sobre la alfombra de su dormitorio. Estaba sola, pues Mrs. Cavendish, la institutriz, había salido a supervisar el desayuno. Sin querer, al girar sobre sí misma para alcanzar un cojín, la niña perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó contra el marco de la cama, golpeándose la frente con un ruido sordo. El llanto no fue inmediato, pero la sangre que comenzó a correr por su ceja alertó al ama de llaves, que corrió a buscar ayuda. Charles llegó al instante. Al ver la herida y el temblor en el cuerpo menudo de su hija, algo se quebró dentro de él. «Tráiganme al médico», ordenó agachado junto a Cecilia, y dudó un momento. Luego añadió: «Manden a buscar a la señorita Whittaker. Díganle que necesito que venga». La mirada sorprendida del ama de llaves no lo hizo vacilar. «Ahora, por favor». Menos de una hora después, un carruaje oscuro con emblema discreto se detenía frente a la pensión en el Lower East Side. Diana,
que recién regresaba de comprar hilo para zurcir su único abrigo, fue abordada con suma cortesía por un criado que le entregó una tarjeta con el sello Renshaw. El mensaje era claro: el señor requería su presencia con urgencia. Confundida y con el corazón latiendo con fuerza, Diana aceptó. Nunca había subido a un carruaje tan elegante. La tapicería de terciopelo azul, el abrigo ofrecido por el cochero, incluso el modo en que se cerró la puerta tras ella, todo le pareció ajeno. Mientras el vehículo avanzaba hacia el norte, pasando de calles ruidosas y congestionadas a avenidas limpias y señoriales, Diana se aferró a su bolso como si fuera una ancla. La mansión apareció ante ella como un sueño de mármol y hierro forjado. Una fachada perfecta, columnas imponentes y ventanales tan altos como un hombre. Bajó del carruaje temblando más por los nervios que por el frío. Dos criadas abrieron la puerta principal, sin mirarla directamente. Al cruzar el umbral, un olor a cera de abejas y flores frescas le dio la bienvenida. El suelo, cubierto de mármol pulido, reflejaba la luz de una lámpara de araña que pendía desde el techo abovedado. «Por aquí», dijo una de las mujeres con tono distante. Mientras caminaba por los pasillos decorados con retratos al óleo y tapices de colores apagados, Diana no podía evitar sentir que estaba dentro de un lugar que no le correspondía. Sus pasos resonaban con eco. Sus zapatos de suela gastada no estaban hechos para aquel suelo. Pasaron junto a una criada que arreglaba flores en un jarrón. Diana alcanzó a oír el murmullo en voz baja: «No es digna de pisar este suelo». El comentario la hirió más de lo que quiso admitir. Apretó los labios y alzó el mentón, recordando la sonrisa de la niña y la súplica en la nota que había recibido. «Por Cecilia», se dijo. Llegaron a una sala pequeña, iluminada por una ventana circular. Allí, sobre un diván, estaba la niña. Tenía una venda blanca en la frente y los ojos cerrados. Junto a ella, Charles se mantenía de pie, con los brazos cruzados. Al verla entrar, sus ojos se suavizaron, pero su expresión no perdió la tensión. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Cecilia preguntó por usted desde que despertó». Diana se acercó con delicadeza. Se arrodilló junto a la niña y tomó su mano con cuidado. «¿Duele mucho, señorita Cecilia?» «Un poco», murmuró la niña reconociendo su voz. «¿Usted vino?» «Claro que sí. No me habría quedado tranquila sabiendo que se lastimó». La niña sonrió, aunque con esfuerzo. Charles los observaba desde la distancia. La escena era íntima, tierna. Una joven de origen incierto, arrodillada en un suelo de mármol, hablándole con ternura a su hija como si no existiera ninguna barrera entre ellas. Y sin embargo, en ese gesto tan sencillo había algo que ni la riqueza, ni los títulos, ni los lazos de sangre habían podido lograr en 6 años. Consuelo verdadero. «Permítame traerle un cojín», dijo Diana, mirando alrededor. «No es necesario», interrumpió Charles. «Siéntese, por favor». Ella se incorporó lentamente, sin saber dónde colocar sus manos, ni su mirada. «Con su permiso, señor», dijo. Tomó asiento al borde de una butaca cercana, sin reclinarse, como si temiera dejar huella. Durante algunos minutos, el silencio reinó en la sala, roto solo por la respiración tranquila de Cecilia. Cuando la niña volvió a quedarse dormida, Charles caminó hasta el ventanal. Apoyó una mano sobre el marco y habló sin volverse. «¿Le resulta extraño estar aquí?» «Mucho», respondió Diana con sinceridad. «Lo comprendo. Esta casa tiene esa cualidad. Hace que incluso yo me sienta extraño en ella a veces». Ella lo miró. Su figura alta recortada contra la luz. El contraste entre su elegancia natural y la tristeza en sus hombros era desconcertante. Había fuerza en él, pero también una grieta profunda. «Gracias por venir sin dudarlo», añadió él, girando por fin para mirarla. «No era mi intención incomodarla». «No estoy incomodada, solo no estoy acostumbrada». «Ni yo», susurró como si hablase consigo mismo. Sus miradas se encontraron. Por un instante,
el mármol, los jarrones caros, los comentarios maliciosos y las reglas no escritas de la alta sociedad desaparecieron. Solo quedaban dos personas frente a frente, compartiendo un espacio de fragilidad mutua. Ella fue la primera en apartar los ojos. Se levantó, alisó su falda y dijo con voz serena: «Debería irme. Ya está mejor». Charles asintió. Caminó hasta la puerta y la abrió para ella, sin llamar a ningún criado. «Le haré llegar el carruaje», dijo con voz grave. «Y si alguna vez Cecilia pregunta por usted, podemos contar con su presencia». Diana no respondió de inmediato. Lo miró, y en sus ojos había una mezcla de miedo, ternura y algo que no se atrevía a nombrar. «Claro que sí», dijo al fin. «Por ella, siempre». Y mientras salía, con el corazón latiendo con fuerza y las mejillas ardiendo por dentro, no supo si lo que acababa de comenzar tenía nombre, pero sí supo que ya no podría olvidarlo. En los salones dorados de la alta sociedad neoyorquina, las palabras no se pronunciaban con estruendo, sino que flotaban como perfume venenoso entre abanicos, tazas de porcelana y sonrisas fingidas. Bastaba una mirada prolongada, un nombre mal dicho, una insinuación velada para incendiar los pasillos de las casas más poderosas. Y esta vez, el centro de la conversación era un nombre que hasta hacía poco no figuraba en ningún círculo: Diana Whittaker. Las damas más influyentes de la Quinta Avenida no podían comprender cómo una joven sin apellido, sin fortuna y sin conexiones sociales había sido vista entrando más de una vez en la mansión Renshaw. Algunas decían que era una nueva institutriz, otras que se trataba de una pariente lejana recogida por caridad. Pero todas sabían que la verdad era más inquietante, era una simple mesera. Y aún así, había logrado un lugar junto a la hija del hombre más reservado de Nueva York. En medio de aquel clima cargado de especulación, la señora Vivian Weatherby, viuda de un acaudalado banquero con más títulos sociales que afectos sinceros, se mostraba más decidida que nunca a acercarse al señor Charles Dead Renshaw. Vestida con sus tonos oscuros de luto decoroso, llevaba el cuello alto adornado con perlas grises, y su mirada calculadora se deslizaba por encima de las copas como si todo le perteneciera por derecho. Hacía años que lo observaba desde lejos, con la paciencia de quien sabe que el tiempo favorece a las ambiciosas discretas. Una joven vulgar en una casa como esa solo anuncia que algo ha comenzado a desmoronarse, murmuró Vivien, agitando lentamente su abanico. Y cuando los muros caen, alguien debe estar ahí para reconstruirlos correctamente. En la mansión Renshaw, sin embargo, las decisiones no se tomaban bajo el dictado de las murmuraciones, sino desde el silencio de los pasillos de mármol y los despachos alfombrados. Después del incidente de Cecilia y la inesperada visita de Diana, Charles había permanecido ausente, encerrado en sí mismo, caminando cada noche hasta la habitación de su hija solo para verla dormir. A su manera, había comprendido que la niña no solo necesitaba cuidados médicos ni atención profesional, sino calor humano, afecto verdadero. Esa ternura silenciosa que no se enseñaba en academias ni se compraba con dinero. Fue por eso que, una mañana fría de enero, Charles hizo llamar a Diana nuevamente. No fue un pedido envuelto en flores, ni una carta galante. Fue una invitación directa, discreta, pero firme. Quería que se convirtiera en la dama de compañía temporal de su hija. Por unas semanas, al menos, Cecilia no dejaba de preguntar por ella. Los médicos insistían en la importancia de su bienestar emocional. Y Charles, aunque no lo dijera, no podía negar el consuelo que sentía al verla cruzar el umbral de su casa. Diana tardó un día en responder. Pensó en su trabajo en el salón de té, en las miradas que ya empezaban a volverse inquisitivas. Pensó también en su pensión, en las noches solitarias y en los silencios prolongados que llenaban su vida. Aceptó, no por ambición, no por ilusión,
sino por una mezcla de necesidad y deseo de proteger a esa niña que, sin saberlo, había abierto una puerta sellada durante años. Cuando cruzó por tercera vez la puerta de la mansión Renshaw, fue recibida por un ambiente más frío que el mármol de los suelos. El servicio doméstico la miraba con disimulo, pero sin cortesía. En la cocina, las criadas cuchicheaban. En los pasillos, el mayordomo apenas disimulaba su incomodidad. Y en el corazón de todo ese sistema de normas no escritas estaba Mrs. Cavendish. La institutriz, con su moño apretado y sus gafas redondas, la recibió con una mezcla de sospecha y frialdad. «Señorita Whittaker», dijo sin inclinarse, «ha sido usted invitada por el señor Renshaw, lo cual respeto, pero quiero dejar claro que esta casa tiene reglas, y Cecilia tiene rutinas que no deben alterarse». «No tengo intención de alterar nada», respondió Diana, manteniendo la calma. «Solo estaré con ella cuando me lo permitan». «Eso espero», sentenció la mujer. La presencia de Diana no fue oficializada, pero pronto se hizo indispensable. Cecilia la buscaba por las mañanas, la seguía por los corredores, pedía que le leyera en voz baja mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Charles, que en otros tiempos evitaba prolongar sus estancias en casa, comenzó a pasar más tiempo en el salón, donde ambas compartían historias inventadas, bordados simples y canciones antiguas. Y fue así, una tarde cualquiera, que Diana se perdió en la biblioteca. Había salido a buscar un libro para la niña, pero terminó fascinada por la magnitud de aquel espacio. Estantes altísimos cubrían las paredes, escaleras móviles recorrían los anaqueles, y el olor a papel envejecido envolvía el ambiente como un manto sagrado. Caminó despacio, pasando el dedo por los lomos encuadernados. Tomó un ejemplar de poemas de Keats y, al abrirlo, una hoja suelta cayó al suelo. Era una carta. El papel estaba amarillento por los años y la tinta comenzaba a desvanecerse. La caligrafía era elegante, masculina. Diana la recogió con cuidado, mirando a su alrededor, y leyó las primeras líneas. No era una carta de amor, era una advertencia. El remitente se dirigía a alguien llamado Edwin Renshaw, tío del actual dueño de la casa. Hablaba de un sobrino ilegítimo que había sido ocultado al resto de la familia para evitar disputas sobre la herencia. Mencionaba también un administrador corrupto y un documento desaparecido que, de revelarse, podría poner en peligro el legado familiar. Diana sintió que el papel temblaba entre sus dedos. No entendía del todo el contexto, pero sí comprendía que no era algo que deba estar allí, suelto en un libro de poesía. Miró en dirección a la puerta, la dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de Keats. No tenía intención de usarla, ni sabía qué significaba exactamente, pero la intuición le decía que había encontrado algo que no debía haber visto. Cuando regresó al salón con el libro, Cecilia dormía profundamente. Charles, de pie junto al fuego, la miró entrar sin decir nada. Diana colocó el volumen sobre la mesa y le ofreció una leve inclinación de cabeza. Él no se movió, pero su mirada se mantuvo fija en ella, como si buscara en su rostro una respuesta que no se atrevía a formular. Y entonces, en ese silencio lleno de cosas no dichas, ella sintió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo la mesera que atendía con discreción, ni siquiera la dama de compañía de la niña. Algo había cambiado, y aunque no sabía aún el precio de aquel cambio, comprendía que, en ese mundo gobernado por las reglas doradas de la alta sociedad, el mayor pecado no era el origen humilde, sino atreverse a mirar de frente al hombre al que todos temían, y no bajar la mirada. Las sombras del invierno se alargaban lentamente sobre los jardines de la mansión Renshaw, cubriendo con un manto grisáceo las fuentes dormidas y los senderos de grava que crujían bajo las botas de los jardineros.
El aire estaba impregnado de ese aroma helado que antecede a la nieve, y los vitrales de la biblioteca dejaban pasar una luz pálida, casi melancólica. Allí, entre columnas de madera tallada y libros encuadernados en cuero, Charles y Diana comenzaban a construir un espacio que, sin palabras, les pertenecía. No era un territorio de confidencias fáciles, ni de gestos apresurados, sino de silencios compartidos y frases que dejaban ecos. Diana acostumbraba a sentarse junto a la ventana, donde el reflejo de la tarde suavizaba sus facciones, mientras Charles elegía un volumen al azar y se lo entregaba sin mirarla demasiado. Él fingía leer, aunque rara vez pasaba de la primera página. Ella lo notaba, pero no decía nada. Una tarde, mientras los copos comenzaban a caer con parsimonia, Diana acariciaba el lomo de un libro de Shakespeare cuando Charles, de pie junto al fuego, la observó con más intensidad de la acostumbrada. ¿Siempre le gustaron los libros?, preguntó con voz baja. Diana levantó la vista, con una sonrisa que parecía brotar del alma. Siempre. Cuando era niña en el orfanato, los libros eran la única forma de salir de esas paredes. Podía cerrar los ojos y ser otra, en otro lugar, con otro nombre. Charles asintió despacio, como si esas palabras hubiesen tocado una fibra que él también conocía. Para mí fueron refugio, después de la muerte de Elizabeth. Calló un momento y luego añadió: a veces creo que sigo leyendo solo para no sentir el peso del silencio. Diana lo miró con una ternura que no supo disimular. No todos los silencios pesan, señor Renshaw. Algunos acompañan. Él sostuvo su mirada unos segundos más de lo habitual, hasta que Cecilia irrumpió con su paso incierto, guiada por una criada. La niña iba sonriendo, con las mejillas encendidas por el frío. Al oír la voz de Diana, corrió hacia ella con los brazos extendidos. Charles bajó la mirada y regresó a su sillón, pero en su interior algo se había desordenado sin remedio. Esa misma semana la familia Renshaw fue invitada a una recepción privada en casa de los Ashcroft, viejos aliados comerciales y fervientes guardianes del protocolo social. La invitación incluía también a la institutriz y a la dama de compañía de la niña. Como gesto de cortesía, Charles, sin pensarlo demasiado, instruyó al mayordomo para que incluyera a Diana en el grupo. La noticia recorrió la casa como un vendaval silencioso. En la cocina, las criadas cuchicheaban. En el pasillo del ala este, Mrs. Cavendish fruncía los labios con una expresión endurecida por la desaprobación. Pero nadie se atrevió a discutir abiertamente la decisión del señor. Diana, al recibir la invitación, se sintió atrapada entre el temor y la gratitud. Aceptó, no sin ansiedad. El vestido que usaría fue prestado por la modista de la casa, una mujer amable que le ajustó una pieza antigua de seda azul con discretos bordados en hilo plateado. Cuando se miró al espejo no se reconoció del todo, pero tampoco quiso apartar la vista. Por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar que quizás merecía ser vista. La recepción en casa de los Ashcroft era, como era de esperarse, un despliegue de lujos cuidadosamente calculados. El salón principal estaba adornado con candelabros de cristal y cortinas de terciopelo burdeos. La música en vivo, a cargo de un cuarteto de cuerdas, acompañaba el murmullo constante de las conversaciones. Charles ingresó con Cecilia de la mano, seguido por Mrs. Cavendish y Diana, cuya presencia provocó más de una ceja levantada. Varias damas se giraron para verla. Susurraron. Una de ellas, al no reconocer su rostro, se dirigió con tono altivo a la anfitriona. ¿Y esa joven? ¿Una nueva Ashcroft, tal vez? «Oh, no, es la acompañante del señor Renshaw», respondió la anfitriona, sin pensar en la precisión de sus palabras. La frase, dicha con ligereza, cayó como una chispa en un campo seco. En minutos, los rumores se esparcieron con la velocidad del escándalo. Charles Renshaw había traído a su acompañante personal a un evento privado.
La palabra acompañante no tardó en transformarse en los labios de las más maliciosas en algo más oscuro. Cuando Charles lo supo, gracias a una joven dama que, fingiendo preocupación, se lo mencionó en voz baja, no dudó un segundo. En plena recepción, ante la mirada atónita de varios invitados, se dirigió a la anfitriona y dijo con voz clara y firme: «La señorita Whittaker no es mi acompañante personal. Es la dama de compañía de mi hija Cecilia, cuya salud y bienestar me importan más que cualquier rumor infundado». El silencio fue inmediato. La música pareció detenerse. Diana, que se encontraba junto a Cecilia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No por vergüenza, sino por la magnitud del gesto. Charles la había defendido. No a escondidas, no en privado, sino frente a todos. Pero no todos lo tomaron con benevolencia. Mrs. Cavendish, cuyo orgullo había sido herido más de una vez por la cercanía entre Diana y la niña, decidió que había llegado el momento de tomar una medida definitiva. Al día siguiente, sin avisar a nadie, visitó discretamente a una conocida periodista del New York Informer, un tabloide sensacionalista dedicado a cubrir los movimientos de la élite con saña disfrazada de elegancia. La información que proporcionó fue precisa y venenosa: que la señorita Diana Whittaker había sido criada en un orfanato del norte del estado, uno que cerró por irregularidades administrativas, que no figuraba en ningún registro oficial con apellido reconocido, que su origen era en el mejor de los casos incierto y en el peor inconveniente para los círculos donde ahora se movía. La noticia apareció impresa en la sección de Sociedad 2 días después, bajo el título «La misteriosa señorita del señor Renshaw, una dama o un fantasma del pasado». El impacto fue inmediato. En la pensión donde aún residía, las miradas se tornaron inquisitivas. En el salón de té Vanderlyn's, donde ya nadie la esperaba, los clientes hablaban de ella como si fuese una anécdota curiosa. Pero fue en la mansión Renshaw donde la humillación se sintió con más fuerza. Charles no estaba en casa cuando el periódico llegó. Fue el mayordomo quien lo dejó, doblado, sobre la mesa del comedor. Diana lo vio por accidente. Al abrirlo y leer las palabras impresas en tinta negra, su cuerpo se congeló. No lloró, no gritó. Solo se retiró en silencio a su habitación, se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos al rostro. Por más que hubiese intentado comenzar de nuevo, la verdad siempre encontraba la manera de alcanzarla. La verdad, o las máscaras de quienes temen perder el control sobre los demás. El amanecer sobre Nueva York se alzó gris y sin gloria. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si el día mismo se negara a comenzar. En la mansión Renshaw, el ambiente era más gélido que de costumbre. Los corredores, que alguna vez resonaron con la risa de Cecilia y el murmullo de lecturas compartidas, estaban ahora inmersos en un silencio espeso, incómodo, como el que precede a una tormenta. En la habitación de huéspedes, la cama estaba tendida y todo permanecía en su sitio, excepto por un sobre cerrado que descansaba sobre la mesita de noche. El papel era sencillo, sin nombre en el exterior, solo una flor seca, una pequeña rosa prensada entre los dobleces, marcaba la intención de quien lo había dejado allí. Diana se había ido, no despertó a nadie, no pidió carruaje. Salió por la puerta trasera justo antes del amanecer, con una maleta modesta y la respiración contenida. El escándalo del tabloide, las miradas inquisitivas del servicio, la distancia cada vez más visible en el semblante de Charles, todo había tejido en su interior una certeza amarga. No pertenecía a ese mundo. No importaba cuántas sonrisas le arrancara a Cecilia, ni cuántas veces su corazón temblara bajo la mirada del hombre que nunca se atrevió a tocarla. Había una barrera invisible que nadie, salvo ella, parecía sentir, pero que dolía como un muro de mármol contra el pecho.
La nota que dejó no era extensa, solo unas líneas para Cecilia. Gracias por enseñarme que aún existe la ternura. Guarde la rosa que una vez encontró en el jardín. A veces las flores crecen donde menos se espera, pero no todas pueden quedarse para siempre. Con cariño, D. Cuando el ama de llaves encontró el sobre esa mañana, corrió hasta la biblioteca. Charles estaba allí desde la noche anterior, sin dormir, leyendo sin leer, pensando sin poder ordenar una sola idea. Tomó el papel, lo leyó en silencio y lo apretó entre sus dedos con una fuerza que le hizo temblar la mandíbula. «¿Cuándo?», preguntó con la voz opaca. «Temprano, señor». Nadie la vio salir. Charles salió de inmediato. No esperó desayuno, no se cambió la ropa, no pidió acompañamiento. Subió al carruaje con una urgencia que no permitía explicaciones y ordenó al cochero recorrer cada rincón del Lower East Side. Pensión por pensión, mercado por mercado, preguntó por ella. No dejaba de imaginarla caminando bajo la nieve, sola, con el rostro encendido por el frío y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a mostrar. Pero no la encontraba. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. La jornada terminó con el cielo cubriéndose de oscuridad y su alma llena de un vacío que nunca había conocido. Esa noche, Cecilia no preguntó por Diana. Se mantuvo en silencio, sentada junto a la ventana, con la rosa seca entre los dedos. No quiso cenar, no quiso leer, no quiso escuchar música. Cuando Charles se sentó junto a su cama para arroparla, ella dijo con voz temblorosa: «¿La va a traer de vuelta?». Charles no respondió. «Papá», insistió la niña con los labios resecos. Ella me devolvía la luz. El corazón de Charles se quebró. A la mañana siguiente, Cecilia despertó con fiebre, alta, persistente, con temblores y piel ardiente. Los médicos llegaron de inmediato, y la mansión se convirtió en un centro de susurros urgentes y pasos acelerados. El médico principal miró a Charles con preocupación. «No es solo el frío ni una enfermedad estacional, señor Renshaw. Es tristeza. Ha perdido el apetito. Rechaza el agua y no deja de llamar a la señorita Whittaker en sueños». Charles apretó los dientes. Salió de la habitación, recorrió el pasillo con pasos largos y entró sin golpear al estudio de Mrs. Cavendish. La mujer estaba sentada junto al escritorio escribiendo un informe. Levantó la vista con sorpresa al ver al patrón de la casa irrumpir así. ¿Sabía usted que Diana había sido humillada en la prensa con datos que solo quienes vivieron con ella podrían conocer? La mujer parpadeó, incómoda. «Señor, yo sabía que Cecilia no ha comido en 2 días y que su fiebre podría ponerla en riesgo. Sabía que la niña la llama por las noches mientras delira». Mrs. Cavendish intentó mantener la compostura. «Esa joven no era apropiada para este entorno. Usted lo sabe. La ciudad entera hablaba de ella». Charles avanzó con lentitud, sus ojos fijos en los de ella. «La ciudad entera no ha estado a mi lado cuando Cecilia lloraba. Usted tampoco. Solo Diana». Guardó silencio, luego añadió con tono grave: «Está despedida. Recoja sus cosas». La institutriz quedó helada. Por un segundo creyó que Charles se arrepentiría, pero el tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Esa misma tarde, Charles llamó a Aldrich, su secretario, y le pidió ayuda para buscar en registros más allá del barrio donde vivía Diana. Preguntaron en lavanderías, casas de bordado, asilos. Al anochecer, el cochero personal de Charles, un hombre de edad avanzada con la sensibilidad de quien ha observado muchas pérdidas, se acercó y le dijo: «Señor, creo que sé dónde podría estar. Conozco una pequeña panadería en Brooklyn donde a veces contratan muchachas que necesitan desaparecer». Charles lo miró con renovada esperanza. Esa noche, el carruaje negro cruzó el puente hacia Brooklyn bajo una nevada lenta. El barrio era más pobre, más humilde.
Las luces de las casas eran tenues, y el humo de las chimeneas parecía más espeso, como si el frío allí se sintiera más hondo. La panadería estaba en una esquina. La fachada era de madera, con un cartel pintado a mano. La vidriera mostraba hogazas de pan, galletas simples y bollos dispuestos en bandejas de hojalata. Dentro, una figura femenina, vestida con un delantal blanco y un pañuelo oscuro cubriéndole el cabello, trabajaba con las manos llenas de harina. Charles bajó del carruaje con pasos lentos. Abrió la puerta de la tienda y el campanilleo suave anunció su entrada. El calor del horno contrastó con el frío exterior y el aroma del pan recién horneado llenó sus sentidos. Diana, al oír la puerta, se giró. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ella quedó inmóvil, con la masa entre las manos y el corazón latiendo desbocado. Él, de pie junto a la entrada, con la nieve derritiéndose en su sombrero, parecía más humano que nunca. «Vine por usted», dijo Charles con voz quebrada. «Cecilia está enferma. La llama. La necesita». Diana tragó saliva. Sus labios temblaron. «¿Y usted me necesita?» Charles se acercó un paso, luego otro. Su mirada intensa y herida habló antes que sus labios. «Nunca debí permitir que se marchara, y mucho menos que la lastimaran en mi casa. No hay un solo rincón en esta ciudad donde no la haya buscado. No hay un solo día en que no me haya arrepentido». Diana bajó la mirada. El calor del horno, el olor del pan, la humedad de sus ojos, todo se mezclaba en su pecho como una ola imposible de contener. «Yo no pertenezco a su mundo, señor Renshaw». «No me importa el mundo, Diana, solo me importa usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como copos que no terminaban de caer. Ella dio un paso hacia él. Sus dedos, cubiertos de harina, rozaron su mano enguantada, y en ese gesto mínimo, tembloroso, silencioso, todo volvió a comenzar. El regreso de Diana a la mansión Renshaw no fue celebrado con palabras ni gestos evidentes. No hubo abrazos, ni declaraciones, ni lágrimas en público. Todo fue envuelto en una delicadeza tensa, como si cada emoción contenida estuviera sellada bajo la apariencia del deber. Charles había traído de vuelta a la mujer que Cecilia amaba como a nadie, y Cecilia, al verla cruzar el umbral con su maleta sencilla y la expresión serena, extendió los brazos sin necesidad de hablar. Pero entre Diana y Charles había un espacio invisible. Ya no eran los mismos. Había cicatrices en las miradas, secretos aún sin pronunciar, palabras detenidas entre la prudencia y el deseo. Diana, aunque agradecida por el gesto de haberla buscado, mantenía la distancia con una elegancia dolorosa. Le hablaba con respeto, con dulzura cuando era necesario, pero evitaba quedarse a solas con él más de lo imprescindible. Charles, por su parte, no la presionaba. Observaba desde lejos. Se mantenía presente, pero no invasivo, como si supiera que había cosas que no podían reclamarse sino esperar a que fueran ofrecidas. La mansión volvió a llenarse de pasos, de conversaciones suaves, de olor a libros abiertos y a chocolate caliente en las tardes frías. Cecilia mejoró con rapidez. El color volvió a sus mejillas, y sus manos buscaron las de Diana con una confianza que no necesitaba explicaciones. Fue en ese clima de aparente calma que llegó la invitación. Una gran recepción en casa de los Browning, en honor a una visita diplomática llegada de Boston. Charles, presionado por sus socios y por la necesidad de mantener las apariencias, aceptó asistir. Decidió que la recepción sería precedida por una cena íntima en su propia casa, a modo de cortesía. Los salones fueron preparados con esmero. Se retiraron los muebles más pesados, se colocaron arreglos de flores frescas en los jarrones italianos, se trajeron alfombras nuevas para el recibidor. En la cocina, los cocineros trabajaban sin descanso. La servidumbre estaba impecable, y la mansión, por primera vez en meses,
parecía lista para recibir al mundo exterior. Diana, al enterarse de la cena, ofreció quedarse en el ala de las habitaciones infantiles con Cecilia. No deseaba interferir, ni volver a ser objeto de miradas que aún recordaban el escándalo del tabloide. Charles asintió sin discutir, pero la miró con una tristeza que no pudo ocultar. La noche llegó vestida de terciopelo oscuro. Los carruajes se alinearon frente a la mansión. Damas engalanadas descendían cubiertas de pieles. Caballeros con levitas ajustaban sus guantes antes de cruzar la puerta principal. La música flotaba desde el piano del salón, y las risas comenzaban a llenar los espacios con una calidez superficial. Charles cumplía con su papel. Saludaba, sonreía, conversaba, pero sus ojos cada cierto tiempo se dirigían hacia el pasillo que llevaba al ala privada, como si esperara que, en algún momento, ella apareciera. Diana se mantenía en el piso superior, junto a Cecilia, quien ya dormía profundamente. Había leído un par de cuentos, colocado una bolsita de lavanda bajo la almohada y cerrado las cortinas pesadas para que la luz de la fiesta no perturbara el descanso de la niña. Luego, se sentó en un sillón pequeño junto a la ventana, observando las luces que llegaban desde el jardín. Fue entonces cuando oyó el primer grito, lejano, breve. No le dio importancia. Pensó que sería parte del bullicio de la recepción, pero el segundo grito fue distinto, urgente, masculino, y luego vino el olor. Un olor que no se confundía, humo. Diana se levantó de inmediato. Abrió la puerta de la habitación y salió al pasillo. Un sirviente corría hacia las escaleras, agitado, pálido. «¡Los establos!», gritó. «¡Fuego en los establos!». El caos se desató en cuestión de segundos. El ala de los sirvientes se movilizó como una marea. Hombres con baldes, mujeres cubriéndose la boca. Charles bajó de los escalones del salón con expresión de acero, ordenando que nadie se acercara al ala este, donde el fuego parecía expandirse más rápido. En medio de esa confusión, nadie notó que una chispa del incendio, arrastrada por el viento helado, había alcanzado una de las cortinas del pasillo superior. Nadie, excepto Diana, corrió hacia la habitación de Cecilia. Al abrir la puerta, una densa cortina de humo comenzaba a filtrarse por la rendija del ventanal. La niña seguía dormida, inconsciente del peligro. Diana no lo pensó. Se cubrió la boca con un pañuelo, envolvió a Cecilia en una manta y la alzó entre sus brazos. El calor comenzaba a sentirse en las paredes. Bajó por la escalera lateral, evitando la principal, mientras el fuego comenzaba a consumir parte de la estructura superior. Al llegar al vestíbulo, encontró a Charles. «¡Diana!», gritó al verla aparecer entre el humo, con la niña envuelta en sus brazos. Corrió hacia ella, la ayudó a sostener a Cecilia y la condujo hacia el exterior, donde la nieve amortiguaba el rugido de las llamas. Allí, entre los sirvientes y los invitados confundidos, Charles sostuvo a su hija mientras Diana, con el rostro manchado de hollín y el cabello suelto, respiraba con dificultad. «¿Está bien?», preguntó él, mirando a ambas con desesperación. Diana asintió, pero no respondió. Un médico se acercó, tomó a Cecilia en brazos y la llevó dentro, lejos del frío y del humo. Charles se volvió hacia Diana. Tenía los ojos rojos, no por el humo, sino por algo más profundo. La tomó del brazo con delicadeza. La apartó unos pasos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «No puedo perderla otra vez», dijo con voz ronca. «No otra vez, Diana». Ella bajó la mirada, con los labios entreabiertos, los latidos del corazón resonando en sus oídos. «Usted no sabe lo que siente, señor Renshaw. No ahora. Esto es solo gratitud, confusión». Él negó lentamente con la cabeza. «No, no es eso. No ha sido eso desde el primer día. Pero he callado por miedo, por orgullo, por no entender lo que usted provocaba en mí. Y ahora casi la pierdo». Diana cerró los ojos.
La nieve caía en su cabello, fundiéndose entre los rizos sueltos. Quería creerle. Una parte de ella lo hacía, pero otra, más antigua, más herida, temía que, tras el humo, solo quedara ceniza. «Yo no soy como su mundo», murmuró, «y su mundo no me perdonará jamás». Charles dio un paso más. Su mano rozó la de ella apenas, pero fue suficiente para hacerla temblar. «Mi mundo cambió desde que usted entró en él», susurró, «y no quiero volver a ese vacío». Antes de que ella pudiera responder, un coche se detuvo bruscamente frente a la entrada. Un hombre descendió con paso firme, alto, elegante, de cabello oscuro y mirada severa. Llevaba un abrigo largo, abotonado hasta el cuello, y una expresión que no se detenía ante protocolo alguno. «Busco a Charles de Renshaw», anunció. Charles frunció el ceño. «¿Quién lo busca?» El hombre se quitó los guantes con lentitud. «Mi nombre es Henry Renshaw. Soy su medio hermano». El silencio se apoderó del lugar. «Y he venido a reclamar lo que me pertenece», añadió el recién llegado. «La fortuna Renshaw». Diana, aún envuelta en el aroma del humo y la promesa rota de una caricia, sintió que todo volvía a oscurecerse y que la noche recién comenzaba. La mañana siguiente al incendio llegó cubierta por una neblina espesa, como si la ciudad entera estuviera contenida en un suspiro. Las cenizas aún flotaban en el aire, aunque los sirvientes ya habían limpiado los restos del desastre. El ala este de la mansión estaba clausurada por precaución, y el silencio reinante parecía hablar más que cualquier conversación. Charles no había dormido. Tras la inesperada aparición de Henry Renshaw, su supuesta sangre, su supuesto hermano, su mundo, ya inestable, se tambaleaba con nuevos secretos y amenazas. El apellido que durante décadas había sido su escudo, su legado, su responsabilidad, ahora pendía de un hilo. Henry se alojaba en un hotel del centro, pero su presencia era constante como una sombra. La noche anterior había dejado entrever, con la frialdad de un experto en juegos sucios, que poseía documentos, registros y testimonios que podrían poner en duda la legitimidad de la herencia que Charles administraba desde la muerte de su padre. Alegaba ser hijo ilegítimo de Edwin Renshaw, el tío que lo había criado, y que en su lecho de muerte había confesado lo que la familia siempre había callado. Pero eso no era lo peor. Durante la tensa conversación en la biblioteca, Henry había deslizado una amenaza más personal, más cruel, más dirigida. «Si no reconoce mis derechos, no tendré más opción que acudir a la prensa, y no solo hablaré de mi historia, hermano, también de la suya, o mejor dicho, de la de su encantadora dama de compañía. Ya sabe a cuál me refiero, Diana Whittaker». Charles no respondió, pero el fuego en sus ojos hablaba por él. Sabía que fue criada en un asilo que estuvo envuelto en un escándalo por malversación de fondos, que los registros de su nacimiento desaparecieron en un incendio misterioso, que su verdadero apellido quizás nunca existió. La voz de Henry era suave, casi amable. «Imagine lo que pensarán los socios del banco, los miembros del club, los inversores de Boston. ¿Y la prensa? ¿La sociedad? ¿Estará dispuesto a perderlo todo por ella?» Charles se levantó de su sillón. Con paso contenido caminó hasta la ventana y se detuvo allí, de espaldas. «Si vuelve a pronunciar su nombre con esa intención, juro que no responderé con palabras». Henry sonrió, satisfecho de haber encontrado el punto exacto donde dolía. Cuando Diana bajó al salón principal esa mañana, encontró la atmósfera más densa que el humo de la noche anterior. Los criados hablaban en susurros. Algunos evitaban su mirada. Otros apenas la saludaban con un gesto. Pero ella caminó con la cabeza alta, vestida con un sencillo traje de lino gris, el cabello recogido en un moño bajo, y las manos juntas frente al cuerpo. Cecilia dormía en su habitación, aún convaleciente. Charles no había aparecido desde el amanecer.
Diana temía que lo peor estuviera por llegar. No por el incendio, ni por la visita del hombre que se hacía llamar Henry Renshaw, sino por lo que su propia existencia podía provocar en aquel mundo de normas doradas. Decidida, subió la escalera que conducía al despacho de Charles. Llamó a la puerta una vez y al no recibir respuesta, entró. Charles estaba allí, de pie, mirando por la ventana, con los hombros tensos y los ojos cargados de pensamientos oscuros. Sobre el escritorio, varios documentos estaban abiertos, entre ellos un sobre sellado con cera roja. «Perdón por entrar sin permiso», dijo Diana con suavidad. «Necesito hablar con usted». Él giró lentamente, y al verla, su expresión se ablandó. «No hace falta pedir permiso. Este lugar también es suyo, aunque no lo crea aún». Ella avanzó unos pasos. Mantuvo la compostura, aunque sus manos temblaban. «Escuché rumores. Sé lo que ese hombre vino a hacer. Y sé que mi nombre, mi pasado, pueden ser utilizados contra usted». Charles entrecerró los ojos, pero no dijo nada. «Lo mejor es que me marche», continuó ella. «No quiero ser el motivo por el cual pierda su fortuna, su prestigio, su apellido». «¿Eso cree?», preguntó él con una mezcla de tristeza y furia contenida. «¿Que me importa más un apellido que lo que siento por usted?» Diana bajó la vista. «Usted ha trabajado toda su vida por ese legado. No puede arriesgarlo por alguien como yo». «Alguien como usted», repitió Charles con voz baja. «¿Y qué es usted, Diana? ¿Una mujer valiente? ¿Una mujer que salvó a mi hija? ¿Una mujer que soportó el desprecio y la humillación sin perder su dignidad? ¿Esa mujer debe marcharse para protegerme?» Ella apretó los labios. «No quiero ser una carga». Él se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a ella, extendió la mano y le acarició el rostro con los dedos cubiertos de tinta. «No lo es, pero entiendo su temor, porque yo también lo he sentido. Por años dejé que el miedo decidiera por mí. El miedo a fracasar, a perder el respeto de los demás, a amar otra vez». Diana cerró los ojos. El contacto de su mano era cálido, verdadero. «Pero ya no más», añadió él. «Ya no voy a permitir que el miedo gobierne mis decisiones, ni que nadie me diga a quién puedo amar». En ese momento, una criada entró en la habitación con una nota en la mano. «Disculpe, señor. La señorita Cecilia pidió que esto fuera entregado a la señorita Whittaker con urgencia». Diana tomó el sobre. Lo abrió con delicadeza y lo desplegó con cuidado. El papel estaba escrito en braille con pequeñas hendiduras ordenadas. A un costado, una nota de la doncella lo traducía: «Eres mi hogar». Diana sintió que algo se rompía por dentro. Una emoción intensa, dulce y dolorosa a la vez le llenó el pecho. Miró a Charles con los ojos brillantes. «Ella me eligió». «Las dos lo hicieron», respondió él. «Y yo también». No hubo necesidad de más palabras. Charles la tomó del rostro con ambas manos, con una ternura que no pedía permiso ni temía rechazo. Diana no se apartó. Se quedaron así, suspendidos en un instante de fragilidad y certeza, y luego él la besó. Un beso lento, contenido, cargado de silencios, de heridas que comenzaban a cerrarse, de promesas no dichas. No fue un beso robado ni impuesto por la pasión. Fue un beso que nacía del respeto, del dolor compartido, de la necesidad de ser uno en medio del caos. Cuando se separaron, Diana apoyó la frente en su pecho y él la envolvió con sus brazos como si por fin hubiera encontrado el lugar donde pertenecía. Afuera, la ciudad seguía envuelta en neblina, pero dentro de la mansión, en ese rincón apartado del mundo, una verdad más poderosa que el escándalo, más fuerte que el apellido, comenzaba a echar raíces, y ya no había marcha atrás. La ciudad comenzaba a despertar de su letargo invernal, y en los corredores de mármol de la mansión Renshaw, algo también había comenzado a florecer. El escándalo parecía haber quedado atrás. El apellido se mantenía firme y el nuevo visitante, Henry Renshaw,
aunque no había desaparecido, comenzaba a desvanecerse como una amenaza cada vez más lejana. Charles, sin dar explicaciones a nadie, había logrado desmantelar los documentos oscuros con que su supuesto hermano pretendía manchar el linaje familiar, y con ello, también la amenaza que pendía sobre Diana. Pero más que eso, había hecho algo que nadie había previsto. Sin consultar con su entorno ni con los guardianes de las normas sociales, presentó públicamente a Diana como la institutriz permanente de Cecilia. Lo hizo con naturalidad, sin tono defensivo, como quien declara una verdad que no necesita justificación. Aquella mañana, al recibir en su despacho a un par de inversionistas interesados en un nuevo proyecto ferroviario, Charles les habló de su hija, de su recuperación, de los avances que había tenido desde que estaba bajo el cuidado de una dama con sensibilidad excepcional. «Se llama Diana Whittaker», dijo sin titubear. «La mejor decisión que he tomado desde que me hice cargo de esta casa». Las palabras no fueron dichas con énfasis, pero los rostros de los presentes se endurecieron levemente. No hicieron preguntas. No se atrevieron, pero al salir de la casa, las especulaciones comenzaron. En cuestión de días, el círculo social interpretó el gesto como un compromiso no declarado. Nadie, en aquella esfera tan cuidadosamente regulada, presentaba de forma tan abierta a una mujer sin estatus si no tenía intenciones concretas. Y si las tenía, el silencio solo añadía combustible a los rumores. La noticia corrió como tinta sobre papel secante, alcanzando incluso a oídos de quienes deseaban fervientemente que Charles Renshaw cometiera un error social que pudiese condenarlo. Una de esas personas era la señora Vivian Weatherby, viuda respetada, rica y eternamente vestida de tonos sobrios, quien desde hacía años aspiraba, con la paciencia de una arpía elegante, a convertirse en la señora Renshaw. El reciente ascenso de Diana no solo le resultaba insultante, le resultaba peligroso. Sabía que, si no intervenía pronto, el escándalo se convertiría en aceptación y la costurera de la calle baja terminaría como dueña de la mansión más codiciada de la Quinta Avenida. Fue así como organizó un baile privado en su casa, bajo el pretexto de honrar la reciente recuperación de Cecilia. Invitó a toda la élite de Nueva York, seleccionando los nombres con precisión quirúrgica: embajadores, banqueros, herederas solteras, damas viudas de renombre y, por supuesto, Charles y su hija. Lo que nadie esperaba, o lo que muchos esperaban con ansiedad, fue que Diana también recibiera una invitación personalizada, acompañada de una nota escrita de puño y letra por la señora Weatherby. Será un honor recibir a la mujer que ha devuelto la sonrisa a la niña más noble de esta ciudad. Diana, al leer la carta, comprendió la intención oculta. Sabía que no era bienvenida en ese círculo, que su presencia sería observada con la condescendencia de quien mira una rareza, o con la malicia de quien espera una caída. Dudó. Pensó en rechazar la invitación, con alguna excusa, desaparecer por una noche, protegerse. Pero fue Cecilia quien, al escuchar la noticia, le dijo con ternura: «Quiero que vayas. Quiero que todos la vean como yo la veo». Y ante esa petición, Diana no pudo negarse. El vestido fue prestado por la señora Beatty, la modista que había trabajado en silencio para la familia Renshaw durante más de 20 años. Era un modelo sencillo, pero elegante, seda color malva, con mangas ajustadas hasta el codo, encaje discreto en el escote cuadrado y una pequeña flor de tela en el hombro izquierdo. El cabello, recogido en un moño bajo con un par de rizos sueltos, enmarcaba su rostro con la suavidad de un retrato antiguo. La noche del baile, la mansión Weatherby brillaba con una opulencia excesiva: candelabros de cristal, alfombras persas, músicos contratados desde Filadelfia y mesas de dulces dispuestas como si fueran vitrinas de joyería.
Diana llegó acompañada de Charles y Cecilia, quienes la recibieron con una sonrisa franca. Pero tan pronto cruzó el umbral, las miradas comenzaron a clavarle agujas invisibles. La señora Weatherby se acercó con un abrazo teatral y una sonrisa glacial. ¡Qué alegría tenerla aquí, señorita Whittaker! Todos teníamos tanta curiosidad por conocerla. Diana mantuvo la compostura. Agradeció la invitación con una inclinación leve y se retiró junto a Cecilia, quien parecía no percibir la tensión que se acumulaba en las esquinas del salón. El baile comenzó. Las parejas giraban bajo la música del vals, las conversaciones fluían entre abanicos y copas de champán, y la figura de Diana era seguida de cerca por todos, como si esperaran que cometiera algún desliz, alguna torpeza, algún gesto que confirmara que no pertenecía allí. Fue entonces cuando inesperadamente Cecilia pidió sentarse al piano. Los murmullos se apagaron. La niña, con su vestido azul cielo y su cabello recogido en una trenza, se sentó con la ayuda de Charles. El salón guardó silencio. Sus pequeños dedos recorrieron las teclas con seguridad. La melodía era dulce, nostálgica, una pieza sencilla pero cargada de emoción. Al final, Cecilia alzó el rostro y con voz clara dijo: «Se la dedico a Diana, porque cuando estaba triste, ella fue mi música». El silencio se volvió absoluto. Diana sintió que su corazón se quebraba, no por la ternura, sino por la verdad de esas palabras, por la honestidad desarmante de una niña que no entendía de etiquetas ni prejuicios, solo entendía del alma. Charles dio un paso al frente. Su presencia, ya de por sí imponente, se volvió aún más solemne. Caminó hasta el centro del salón. La música había cesado, todos lo miraban, los más poderosos, los más venenosos, los más antiguos. Y entonces habló: «Quiero agradecerles por estar esta noche aquí, celebrando la recuperación de mi hija. Ella es mi vida. Y quienes la han cuidado también de mí». Pausó. Su mirada recorrió el salón, se detuvo brevemente en la señora Weatherby, y luego, sin desviar la atención, dijo con firmeza: «Muchos han murmurado, han juzgado, han insinuado, pero esta noche quiero que todos escuchen lo que diré. La señorita Diana Whittaker no es solo la institutriz de mi hija, no es una invitada, es la mujer que amo». Algunos cubrieron sus bocas, otros bajaron la mirada. La señora Weatherby dejó caer su abanico. Charles caminó hacia Diana y le ofreció la mano. Ella temblaba. No entendía si lo que sentía era miedo, gratitud o una emoción más antigua y profunda. Pero cuando tomó su mano, supo que ya no podía seguir huyendo de lo que llevaba tanto tiempo latiendo en silencio. Él se volvió hacia todos. «Esta noche anuncio formalmente mi compromiso con la señorita Whittaker». Hubo un instante suspendido en el aire, luego aplausos tímidos y luego un aplauso verdadero, de una mujer mayor en la esquina con ojos húmedos y sonrisa genuina. Después de ella, otros siguieron. No todos, no muchos, pero los suficientes. Diana no lloró, no necesitó hacerlo. En medio del mármol de aquel salón brillante, entre vestidos caros y falsas sonrisas, ella se mantuvo erguida como una flor que crece entre el barro. Había cruzado la línea invisible. Ya no solo era la muchacha que consolaba a una niña ciega, era la mujer que había conquistado el respeto y el corazón de un hombre que por años había vivido prisionero de las reglas doradas de un mundo que ahora comenzaba a tambalear. Habían transcurrido 2 meses desde aquella noche inolvidable, cuando entre candelabros y suspiros Charles Renshaw tomó la mano de Diana frente a la élite de Nueva York y declaró su amor sin reservas. Desde entonces, la mansión ya no era solo una joya arquitectónica en medio de la Quinta Avenida. Se había convertido en un verdadero hogar. El cambio no había sido abrupto, sino paulatino y profundo, como el deshielo que suaviza las aristas de una escultura de mármol.
Las paredes antes frías ahora respiraban calidez y los largos corredores resonaban con ecos nuevos. La risa suave de Cecilia, los pasos de Diana al amanecer, el roce de manos que se buscaban sin estruendo, pero con una ternura contenida que llenaba de significado cada rincón. En el corazón de la casa, la biblioteca, ahora reposaba una nueva pieza que no solo adornaba, sino que narraba la transformación del alma de aquella familia. Un retrato reciente, enmarcado en madera de cerezo, donde Diana aparecía sentada junto a Cecilia, ambas envueltas en un mismo lazo de luz. La pintura, realizada por un artista francés recomendado por una amiga de la señora Beatty, capturaba algo más que la imagen. Diana vestía un atuendo sobrio, de seda azul pálido, con detalles de encaje marfil, el cabello recogido con elegancia y una expresión serena, casi melancólica. Cecilia, de pie a su lado, con una mano sobre el regazo de Diana, llevaba un vestido color lavanda y una leve sonrisa, aunque sus ojos no miraban directamente, pues seguían sumidos en la sombra de su ceguera. El gesto de su rostro revelaba plenitud. La unión entre ambas era tan palpable que el espectador podía oír el silencio que las envolvía y sentir la complicidad entre aquellas dos almas que el destino había querido juntar. Charles observaba aquel retrato con frecuencia, muchas veces sin que nadie lo notara. Se detenía al anochecer después de revisar los asuntos del día con un vaso de coñac en la mano y la mirada perdida en los trazos del pincel. No era solo orgullo lo que sentía, era redención. El matrimonio con Diana no había sido recibido con entusiasmo universal. Algunos aliados comerciales habían comenzado a distanciarse. Las invitaciones a cenas y galas descendieron en número. Pero a Charles eso no le importaba. Había pasado demasiados años fingiendo sonrisas vacías, soportando adulaciones envenenadas y codeándose con personas que medían el valor de los demás por su apellido o por el saldo de sus cuentas bancarias. Ahora, su brújula era distinta, guiada por una mujer que había sobrevivido al desprecio, a la pobreza, a la invisibilidad, y que aún así conservaba una mirada limpia, una voz que sabía cuándo guardar silencio, y un alma tan firme como el roble que adornaba el jardín trasero. Los días transcurrían entre rutinas nuevas, más humildes y más plenas. Diana no se transformó en una dama altiva, ni permitió que los títulos o el lujo modificaran su esencia. Seguía levantándose temprano, supervisando personalmente las tareas del hogar, caminando por los pasillos con la misma dignidad con la que antes cruzaba las calles del barrio obrero donde creció. Pero también había comenzado a recibir invitaciones distintas, ya no de bailes ni banquetes, sino de los círculos literarios femeninos que comenzaban a formarse entre mujeres ilustradas, algunas casadas con empresarios progresistas, otras viudas con tiempo y pasión por las letras. En esas reuniones, Diana compartía lecturas, analizaba novelas europeas y recitaba fragmentos de autoras olvidadas. Una tarde de lluvia, al regresar de una de esas sesiones, encontró a Charles en el salón, con los zapatos aún embarrados por haber inspeccionado las obras de una escuela que estaba financiando en Brooklyn. Cuando la vio, la abrazó sin palabras, como quien reconoce en el otro no solo amor, sino una promesa cumplida. «Hoy una mujer me dijo que mis palabras le recordaban a su hermana fallecida», susurró Diana, que por un instante creyó volver a oírla. Charles acarició su cabello con ternura contenida. «Tú tienes ese poder. No solo lees palabras, las devuelves a la vida». Fue en esa misma semana que Charles, sin alardes, decidió donar una parte significativa de su fortuna a 3 orfanatos de la ciudad. Lo hizo sin discursos, sin notas en los periódicos. Solo dejó instrucciones precisas con sus abogados y visitó cada lugar con discreción. Caminó entre niños descalzos, conversó con monjas exhaustas y al ver los ojos brillantes de una pequeña que le ofreció una flor de papel,
Comprendió que el pasado de Diana no era una vergüenza, sino una brújula. Esa noche, al regresar a casa, la encontró leyendo junto a la chimenea. Cecilia dormía en un sillón cercano, con un libro en el regazo. Charles se arrodilló frente a su esposa y, tomando sus manos, le dijo con voz baja: «Gracias por enseñarme a mirar». Ella no respondió con palabras, solo le acarició el rostro, y en ese gesto sin ruido había más verdad que en todos los votos pronunciados ante el altar. A pesar de la serenidad que rodeaba la casa, no todo era perfecto. Como en cualquier matrimonio surgían desacuerdos, decisiones sobre el personal, diferencias en la educación de Cecilia, preocupaciones sobre el rumbo de algunos negocios. Pero la diferencia residía en cómo enfrentaban esas tormentas. Diana no gritaba, Charles no se encerraba. Había discusiones, sí, pero también silencio reflexivo, reconciliaciones sinceras y, sobre todo, un profundo respeto mutuo que los sostenía como columnas gemelas. Una mañana, mientras ordenaban antiguos papeles del escritorio, Diana encontró una carta sin abrir dirigida a Charles, fechada hacía más de 3 años. No la leyó, solo se la tendió. Él la abrió, la leyó en silencio y luego la arrojó al fuego. Cuando ella lo miró con curiosidad, él solo dijo: «Era de alguien que ya no tiene poder sobre mí». Y así se iban cerrando, uno a uno, los círculos que tanto tiempo los habían aprisionado. En la última escena de esa jornada, cuando la casa dormía y solo quedaba el murmullo del viento filtrándose entre los cristales, Cecilia se levantó de su cama y caminó, guiada por su memoria, hasta la biblioteca. Allí encontró a Diana, sentada frente al retrato, con un libro abierto pero sin leer. La niña se acercó en silencio y tomó su mano con la suavidad de quien reconoce un corazón en calma. «Ahora todo brilla, aunque no lo vea», dijo con voz serena. Diana la miró y supo que esas palabras no hablaban de la luz del día ni del resplandor del oro. Hablaban de la claridad que habita en los lazos invisibles que unen a las almas cuando el amor es real. Y mientras el fuego chisporroteaba y la pintura parecía observarlas desde la pared, madre e hija, porque así era como se sentían, permanecieron juntas, rodeadas de libros, de memorias y de un amor que no necesitaba proclamarse para ser eterno. El invierno llegaba tarde ese año, como si el tiempo mismo se resistiera a cubrir de escarcha los jardines de la Quinta Avenida. La mansión Renshaw permanecía en pie, majestuosa y serena, pero no era la misma de antaño. El mármol brillaba como siempre. Los ventanales seguían altos y limpios, pero lo que habitaba dentro, aquello que no se ve, había cambiado profundamente. 9 años habían pasado desde aquel baile donde Charles anunció su compromiso con Diana. Desde entonces, la vida había trazado sus propios caminos, algunos dulces, otros más ásperos, pero todos tejidos con la fibra de una historia verdadera. Cecilia, que entonces era solo una niña que tocaba el piano entre sombras, ahora era una joven mujer de 18 años. Aunque su ceguera no se curó, aprendió a moverse con una independencia admirable. Su música había conquistado salones mucho más distinguidos que los de la señora Weatherby, y sus composiciones eran interpretadas en pequeños teatros donde las mujeres, por fin, comenzaban a ser celebradas por su talento y no por su apellido. Charles y Diana habían tenido 2 hijos. El mayor, Henry, era un niño de 7 años, risueño, curioso y con la mirada penetrante de su padre. La menor, Emily, de 4 años, tenía los rizos castaños y la dulzura silenciosa de Diana. Aquella casa que alguna vez fue silenciosa por dentro, ahora estallaba de risas, pasos menudos, preguntas interminables y cuentos leídos antes de dormir. El amor entre Charles y Diana no se había marchitado. No era ya el amor del asombro ni del descubrimiento, sino uno más profundo,
El amor de los días compartidos, de las noches de fiebre de los hijos, de los desacuerdos resueltos sin herir, del saber cuándo ceder sin perderse y de mirarse sin necesidad de hablar. Diana, ahora con más de 30 años, había ganado un lugar insospechado en la vida cultural de Nueva York. Publicó un libro de memorias, pero no bajo su nombre, sino con seudónimo. En él narraba la historia de una institutriz sin apellido ilustre que se ganó el respeto de quienes antes la habían ignorado. El libro se convirtió en lectura obligada en círculos femeninos y fue adaptado discretamente para el teatro. La señora Weatherby no tuvo el mismo destino. Tras intentar desacreditar a Diana una vez más, esta vez acusándola de usar su nuevo estatus para influenciar al gobernador en decisiones educativas, terminó siendo rechazada por muchas de las mismas familias que antes la veneraban. Su salón de té, antes concurrido, cayó en desuso. Fue vista por última vez asistiendo sola a una ópera de provincia, aferrada a su abanico y al recuerdo de una época que ya no existía. La sociedad también había comenzado a cambiar, aunque lentamente. Algunas mujeres, inspiradas por Diana y por otras figuras emergentes, abrieron bibliotecas, fundaron revistas, organizaron clubes de lectura para niñas huérfanas y defendieron el derecho a estudiar más allá del bordado. Aunque aún eran miradas con desdén por ciertos sectores, su presencia se volvía cada vez más difícil de ignorar. Una tarde gris de noviembre, cuando el otoño comenzaba a rendirse, Charles y Diana caminaron juntos por Central Park. Los niños corrían delante riendo, y Cecilia caminaba tomada del brazo de su amiga Clara, que había llegado desde Filadelfia para pasar unos días con la familia. Los árboles estaban casi desnudos y el viento arrastraba hojas secas como si fuesen cartas sin destino. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Diana con voz baja. Charles la miró, sonrió con nostalgia y negó con la cabeza. Solo de no haberte encontrado antes, dijo. Todo habría sido más fácil. Ella tomó su mano y después de un momento de silencio añadió, no habríamos sido los mismos. Tal vez el dolor fue necesario para que nos reconociéramos. Él no respondió. Solo besó su frente mientras el sol se abría paso entre las nubes, tiñendo de oro las últimas hojas del parque. Al regresar a casa, Cecilia pidió sentarse un momento en la biblioteca. Se acomodó en su sillón favorito, frente al retrato que aún colgaba en el centro de la pared. Aunque no podía verlo, lo conocía de memoria. Su mano recorrió el marco y luego el vacío entre ella y la pintura. A veces creo que puedo verlo, susurró, no con los ojos, sino con el corazón. Diana se acercó por detrás, le acarició los hombros y permaneció así, en silencio. La casa ya no era solo el hogar de una familia, sino el testimonio de que el amor, cuando es verdadero, resiste al tiempo, al juicio ajeno y a las heridas del pasado. No todo fue perfecto. Hubo pérdidas, lágrimas, noches de insomnio y días de incertidumbre. Pero lo esencial permaneció, y aunque el mármol se agrietara con los años y los espejos perdieran su brillo, el recuerdo de aquella institutriz sin fortuna que conquistó el corazón de un magnate viudo y cambió para siempre el destino de una niña ciega seguiría latiendo entre las paredes de la mansión, como un susurro que el tiempo nunca lograría callar. A veces, las historias más bellas no nacen entre joyas ni palacios, sino entre el mármol y el barro, como la de Diana y Charles. Ella, una mujer sin apellido ni fortuna, demostró que la verdadera nobleza está en el alma, y él, un hombre poderoso, aprendió que el amor no se mide en títulos, sino en la capacidad de abrir el corazón. Esta historia nos recuerda que la dignidad no se hereda, se conquista, y que ningún pasado es tan oscuro como para impedir que florezca la luz del presente. Nos enseña que los prejuicios pueden caer, que los milagros existen cuando se elige amar sin miedo, y que incluso en un mundo de apariencias,
Hay corazones que siguen creyendo en la bondad. Si esta historia tocó tu corazón, escríbeme en los comentarios la palabra luz. Así sabré que llegaste hasta el final y que eres parte de quienes creen que el amor verdadero transforma, sana y perdura. Cuéntame también qué parte te emocionó más, qué personaje te inspiró o qué enseñanza te dejó este romance. Me encantará leer tus palabras, y si deseas seguir viajando por historias llenas de emoción, esperanza y destinos cruzados por el tiempo, te invito a ver las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Cada una guarda un amor inolvidable, como el de Diana y Charles, que nos enseñaron que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una luz esperándonos al final del camino.